Esta co- Ok, bueno, pues vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a trabajar más específicamente todo lo que tiene que ver con las habilidades interpersonales, ¿no? Todas las habilidades interpersonales o de participación o lo que tiene que ver con la comunicación precisamente, ¿ok? Entonces, antes de iniciar con la clase, o bueno, con el tema, me gustaría saber si hay alguna duda, algún comentario en cuanto a lo que hemos visto, ¿no? La primera sesión hablamos de los tipos de liderazgo, ¿no? La segunda sesión, pues ya nos enfocamos en la cuestión de los estilos de liderazgo, ¿no? En cuanto a estilos de liderazgo, contemplando la cuestión de los estilos de pensamiento y formas de comportamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? Quienes son analíticos, quienes son más con un pensamiento social, con un pensamiento conceptual o con un pensamiento muy estructural, ¿no? Hablábamos de esos cuatro tipos de pensamiento y también en cuanto al comportamiento, en lo que se refiere a la expresividad, la flexibilidad y la asertividad, ¿no? Todo eso fue lo que vimos en la sesión del martes, en la sesión 2. Y el día de ayer nos enfocamos un poquito más en lo que es el modelo de liderazgo situacional, en el que hablamos de todo lo que tiene que ver con esos cuatro opciones dentro del liderazgo situacional, que es el ser directivo, persuasivo, participativo o alguien que es delegador, ¿no? Entonces vimos esos modelos y también vimos lo del círculo de liderazgo transformador, todo lo que implica y de ahí, bueno, el día de hoy nos corresponde, déjenme les comparto pantalla, déjenme me regreso. En cuanto a las habilidades interpersonales, ¿no? Todas las habilidades vamos a ir viendo una por una y déjenme comparto pantalla, ya lo tengo aquí. Ok, bueno, pero antes de iniciar, ya hice como un resumen de lo que hemos visto, pero no sé si hay algún comentario, alguna duda o algo que ustedes quisieran comentar antes de iniciar con este, con esto de las habilidades, ¿no? Ok, vuelvo a tomar captura porque es importante para lo de la asistencia. Es la única forma en la que tengo después de revisar y poder colocarla, ¿ok? Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Aquí lo importante es que vayan poniendo atención y si pueden ir tomando nota de cada una porque son varias, ¿ok? Son más de 10. Pero la idea es que las vayan anotando, que las vayan checando, porque al final la idea es que hagan un cuadro, se le llama cuadro de doble entrada, es decir, de un lado, ya sea del lado derecho las habilidades y del lado izquierdo este, los ejemplos o lo que les vamos a pedir, o si no, en la parte de arriba las habilidades y abajo el ejemplo, ¿no? Que se les va a pedir, que es un ejemplo muy, que tiene que ver con la cualidad y con ustedes, ¿no? Con su desempeño en su equipo, o sea, de cómo lo identifican, ¿ok? Dentro, o sea, como parte de ustedes. No tienen que hacer la lista o el cuadro con todas las habilidades, sino con que escojan 5 y esas son las que ustedes van a presentar, ¿ok? Pero bueno, más adelante les doy más en específico eso, pero sí por eso les hago la aclaración de que es importante que tomen nota, ¿no? Así como que las palabras clave de cada una,
para que entonces al final de todas ellas ustedes puedan escoger 5, ¿sale? Entonces, hablando ya, el tema en sí es habilidades interpersonales, sociales, de participación o capacidades de comunicación, ¿ok? Así se les puede llamar. Se les puede conocer como habilidades interpersonales, se les puede conocer como habilidades sociales, se les conoce también como habilidades de participación o también se les conoce como capacidades de comunicación o habilidades de comunicación, ¿ok? Esas son, así se conocen y a todas ese conjunto de habilidades precisamente se le conoce como un conjunto de herramientas que permiten interactuar eficazmente con los demás, ¿ok? Por eso es que se les llama también de comunicación. O sea, la idea es que las utilicemos como esas herramientas que vamos a poner en práctica para comunicarnos de manera eficaz, para interactuar de manera eficaz con todas las personas que nos rodean. De alguna forma, la idea es que todas estas habilidades nos ayuden a colaborar efectivamente con con las otras personas que están a nuestro alrededor, ¿no? A veces, por supuesto que lo principal es en el ámbito laboral, pero pues también, o sea, estos son habilidades y capacidades que también nos van a ayudar en el ámbito social, en el ámbito familiar, en el ámbito que tú quieras, ¿no? O sea, a lo mejor tienes un grupo en el que participas, alguna asociación, un club o algo, pues por supuesto que todo esto nos pueden ayudar, ¿sale? Entonces, como les mencionaba, es una gama amplia de diferentes, bueno, de varias, no de diferentes, sino de varias herramientas y la idea es que las vayamos checando una por una, ¿vale? Si hay alguna duda o algo, recuerden que yo ahorita empiezo a ver la presentación, o más bien lo voy a poner en modo presentación para que se abarque más. Y entonces, si tienen alguna duda, ustedes prenden su micrófono o duda o comentario y ustedes lo hacen, ¿sale? Porque yo no logro ver lo que está en la pantalla, más que lo que es la presentación. Entonces, la primera habilidad que necesitamos dominar, y yo creo que es la base de todo lo demás, es que precisamente dominemos la comunicación efectiva, ¿no? La cual implica tanto la habilidad para expresarte con claridad como la capacidad para escuchar activamente. Aquí dice, por ejemplo, en una reunión de trabajo, en lugar de simplemente esperar tu turno para hablar, escuchas atentamente los puntos de vista de tus colegas y respondes de manera que demuestre que realmente comprendes sus perspectivas. Asimismo, al presentar tus ideas, eliges palabras precisas y un tono adecuado para tu audiencia, garantizando que tu mensaje sea entendido sin ambigüedades. No sé si les ha pasado, pero yo creo que sí. A veces estamos en una junta de trabajo y resulta que alguien da una propuesta, ¿no? Están varios, hay una propuesta, se está platicando sobre esto y de repente alguien que no estaba ahí, pero que estaba en el celular o que estaba checando algo o que estaba en su tablet o lo que fuera, y de repente dice, ay, ¿por qué no hacemos esto? Cuando precisamente están trabajando sobre eso, ¿no? Eso te habla de que la persona no tuvo una escucha activa. Entonces, la comunicación, creo que lo mencioné en una sesión anterior, creo que desde la primera, hablamos que siempre hay un emisor, que siempre hay un receptor, hay un mensaje y hay un canal por donde se quiere ir ese mensaje, ¿no? Y de hecho hablábamos de que pues en la actualidad tenemos pues muchas vías, ¿no? La vía WhatsApp, la vía correo electrónico, la vía mensaje de texto, ¿no? Pero también decíamos, o bueno, hacíamos el comentario, que lamentablemente a veces ese tipo de canales no son tan efectivos porque no es la persona que recibe el mensaje
puede recibirlo con un tono diferente al que nosotros quisimos, ¿no? Y luego si a eso le aumentamos que de repente no sabemos muy bien marcar las comas, los puntos, eso nos confunde, ¿no? En cuanto a lo que realmente se quiere expresar. Entonces, y luego también curiosamente, ¿no? En la cuestión social, algo que se ha detectado mucho es que resulta que ahora el comunicarte por teléfono, por WhatsApp, es así como que fluye, 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 y de repente cuando estás con la persona de frente, ahora sí que en vivo y a todo color, resulta que no te salen las palabras, ¿no? Eso ya es una cuestión de que nos está costando trabajo realmente lograr esa comunicación. Se nos hace más fácil cuando estás detrás de una pantalla, que no está la persona, que cuando realmente estamos persona a persona, ahora sí que físicamente, presencialmente, y eso también es cuestión de checarlo, ¿no? Pero bueno, entonces, la habilidad es en sí la comunicación efectiva, ¿ok? Y esa habilidad incluye la expresarte con claridad y también incluye el escuchar activamente en todo momento a tus emisores de mensajes de quien está queriendo comunicar contigo algo, ¿no? Y cuando se trata de que tú lo quieras hacer, que tú lo quieras comunicar, pues entonces también ahí tienes que elegir tus palabras, elegir el tono, elegir la forma, de tal forma que seas claro en lo que estás queriendo comunicar, ¿ok? Entonces, esa es la primera habilidad. La segunda habilidad que ya la hemos platicado es la empatía, ¿no? Alguien, ya lo hemos dicho, hay quienes lo resumen como el ponerte en los zapatos del otro, que es un dicho que hace muchos años tenemos en nuestra cultura, pero en sí la empatía incluye también el hecho de tratar de entender y compartir los sentimientos y emociones de la otra persona, ¿no? Si un compañero de trabajo está pasando por un momento difícil, por supuesto que te acercas y ofreces tu apoyo y demuestras que reconoces y valoras sus sentimientos, ¿no? Esta habilidad fortalece las relaciones y fomenta un ambiente de cooperación y apoyo mutuo. Creo que esto de la empatía, ¿sí? A ver, permítanme, que está como, hay un micrófono abierto. Ok, creo que ya. Ok, de la empatía, decíamos, es la que te permite entender y compartir sentimientos. Y yo creo que en estos sentidos se necesita que es otra de las cuestiones que vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, porque tú como persona necesitas precisamente desarrollar tu inteligencia emocional para tener esa madurez y esa empatía en reconocer y valorar, ¿no? Porque luego de repente te encuentras compañeros o personas que se burlan o no necesariamente que se burlan, pero sí que de repente es así como que, ay, no exageres, ¿no? O sea, como que, ay, está exagerando, ¿no? O sea, realmente creo que eso es algo que nos debemos de quitar, porque aunque lo mencionaba la otra vez, ¿no? O sea, hablamos mucho de ponernos en los zapatos de alguien más, pero es algo que realmente no podemos hacer al 100%, porque no podemos vivir lo que ella ha vivido, no podemos experimentar lo que ella ha experimentado, no en ese momento, sino en toda su vida, porque al final la forma en la que respondemos ante ciertas situaciones eh, son a causa de todas las experiencias que hemos vivido, ¿no? A lo mejor alguien que vive un duelo, ¿no? Pues por supuesto que va a depender mucho de la relación, de la forma en que tenía la relación con esa persona, qué tan cercano, qué no tan cercano, o sea, finalmente, y además, o sea, dicen es que, no sé, a lo mejor por las relaciones, ¿no? Decir es que es más difícil perder un papá que una mamá, o es más difícil perder un hijo que un amigo.
definitivamente es algo que no podemos generalizar, ¿no? Cada uno puede vivir y incluso vivir un duelo va a depender mucho de la etapa de la vida, va a depender mucho de las circunstancias, de las situaciones, o sea, realmente por eso les digo, es muy difícil ponernos en los zapatos de otro, porque toda su historia es la que está determinando la forma en la que está procesando ciertas cuestiones, ¿no? También en el asunto de a lo mejor a un compañero que tuvo un problema con otro compañero o con el jefe o algo, y de repente decimos, bueno, pues para uno pareciera que no está o que está exagerado, pero en realidad a lo mejor tú no sabes si esa persona ha vivido otras historias de abuso, de maltrato, de no sentirse valorada, o a lo mejor está en una crisis en la que hay un problema con su autoestima, con su identidad y algo desató una situación de crisis, ¿no? Entonces, la empatía tiene mucho que ver con el que tratemos de respetar, ¿no? De valorar, de respetar, de reconocer y decir, ok, a lo mejor no te entiendo porque no te estoy entendiendo, a lo mejor yo lo veo, y a mí me pasa a veces de que yo no lo veo, o sea, siento que yo no respondería así, pero no importa, o sea, porque aquí el punto eres tú y está bien, no te estoy entendiendo del todo, pero aquí estoy, ¿no? ¿Y qué necesitas? ¿No? ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te ayudo a salir de esta crisis o de esta situación, ¿no? Pero lo importante es tratar de entender y valorar esas emociones y en cierta forma tratar de compartirlas, ¿no? Entonces, bueno, esa es la empatía. Otra de las habilidades que necesitamos desarrollar es la resolución de conflictos, ¿no? Y esta resolución de conflictos nos va a ayudar a mantener un ambiente de trabajo armónico, ¿no? Y bueno, no nada más en el trabajo, también en la vida personal, el hecho de que sepamos cómo resolucionar los conflictos, eso nos va a ayudar a mantener una armonía en donde estemos, ¿no? En cualquier ámbito en los que nosotros nos movemos. Entonces, en este caso, si encontramos a compañeros o tú eres uno de esos compañeros que tienen diferentes opiniones, ¿no? Tú tienes una opinión y tu otro compañero tiene otra opinión sobre el mismo proyecto, sobre la situación, entonces hay que usar esas habilidades de mediación, tratar de buscar un diálogo constructivo, porque luego de hecho también a veces sin darnos cuenta, o sea, tenemos que reconocer si nuestra forma de solucionarlo a lo mejor es buena, pero la del otro compañero resulta que pudiera resultar mejor, pero a veces el ego es el que nos dice, no, es que tiene que ser como yo digo, ¿no? Entonces ahí es donde necesitamos, para empezar, reconocernos, ¿no? Y tratar de llevar usar esas habilidades de mediación, un diálogo constructivo, el hecho de decir, ok, aquí no importa si yo me salgo con la mía o no es importante que se haga como yo quiera, sino realmente buscar la solución, ¿no? Y entonces tratar de buscar esa solución consensuada que satisfaga a todas las partes, ¿no? Y bueno, ahí ahorita vamos a ver otra que tiene que ver con la persuasión, pero finalmente se trata de que lleguemos y que resolvamos estos conflictos mediante el diálogo, mediante el anteponer a mis intereses el bienestar del equipo y por supuesto que el logro de los proyectos, ¿no? Porque tampoco nos podemos guiar solamente por la cuestión emocional, sino también el que necesitamos ser prácticos, ¿no? Para decir, ok, esto es lo mejor, pero siempre buscando ese diálogo constructivo, ¿sale? Entonces ya llevamos 3 habilidades. Vamos con otra habilidad que realmente sí se convierte en una habilidad, es el hecho de aprender a trabajar en equipo, ¿no? De manera efectiva. A veces eso es muy complicado, a veces, ¿por qué? Porque no nos hemos
entrenado en esto del trabajo, ¿no? Y esto nos pasa desde que estábamos de estudiantes, ¿no? El famoso trabajo en equipo, en realidad era la distribución de tareas y cada quien lo hace y luego llegaban y armaban, ¿no? Pero en realidad no era un trabajo en equipo, ¿no? Simplemente era distribución de tareas. Entonces, un verdadero trabajo en equipo se manifiesta cuando todos los compañeros se coordinan para alcanzar un objetivo compartido. Y por supuesto que sí hay delegación de tareas, pero ya es, primero que nada, tiene que haber esa coordinación, tiene que haber ese momento en el que cada uno aporta sus fortalezas, en la que cada uno sabe lo que puede aportar y la forma en la que puede ayudar a que las cosas salgan bien, ¿no? Y lo que también de alguna manera pues debes evitar, ¿no? O sea, para que entonces eso no afecte a tu grupo, ¿no? Aquí en la presentación nos dice, por ejemplo, en un proyecto grupal podrías asumir la responsabilidad de organizar las tareas mientras otro compañero se encarga del diseño creativo, aprovechando así las habilidades individuales para el beneficio del equipo, ¿no? Es decir, creo que cada uno en esto del trabajo en equipo, primeramente necesitamos definir las fortalezas de cada uno y dependiendo del proyecto, del trabajo, uno dice, bueno, pues yo me encargo de la presentación, ¿no? Yo soy buena en esto de manejar el Canva o el PowerPoint y todo, y yo hago la presentación, pero alguien más trabaja con el contenido, pero alguien más trabaja con las llamadas, si es que hay que hacer llamadas, o sea, todo depende del proyecto y de lo que hay que hacer, ¿no? De repente dices, ay, pues necesitamos a alguien que sea bueno para comunicarse precisamente y entonces, porque hay que hacer ciertas solicitudes, hay que hacer ciertas gestiones y entonces saben con quién, ¿no? Y por supuesto que el trabajo en equipo no se trata de cargar a uno de más y que otros no, sino es realmente esa colaboración en conjunto para lograr el equipo, pero el trabajo en equipo, pero definitivamente esto del trabajo en equipo lo necesitamos ver como una habilidad. Y aquí la pregunta sería, que cada uno de ustedes se hicieran esa pregunta, qué tan bien hago lo de trabajar en equipo? ¿Se me da, no se me da, me cuesta trabajo? ¿Qué tendría que empezar a cambiar para aprender a trabajar en equipo, ¿no? Adaptabilidad, por supuesto que tiene que ser una habilidad que necesitamos desarrollar en nuestra vida, ¿no? No nada más en lo laboral, en todo. Implica el que aprendamos a manejar los cambios y el hecho de que también ante las situaciones que no están previstas, ante las situaciones que no veíamos venir, entonces hacerlo, ¿no? O sea, asumirlo y decir, ok, no hay problema, esto no estaba en los planes, esto no estaba considerado, pero lo sacamos, ¿no? Con eficiencia, con todo lo que se necesita, lo sacamos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, nos pone que si la estrategia de marketing de tu empresa debe cambiar repentinamente debido a un cambio en las tendencias del mercado, tu habilidad para ajustar tus planes y comunicar los nuevos pasos al equipo de manera tranquila y coherente demuestra una adaptabilidad fuerte, ¿no? Ahora, pues este es un ejemplo como muy específico en cuanto a una estrategia de marketing, ¿no? Pero de repente puede ser que eh, hubo un cambio de fecha para presentar el proyecto, era en 3 semanas y resulta que es en 2 y hay que apretar, como dicen por ahí, tuercas para sacarlo más rápido, ¿no? Entonces, el hecho es de adaptarnos a ese tipo de cambios y poder hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Porque si no tenemos esa capacidad o esa habilidad de adaptarnos, de tener esa adaptabilidad, entonces todo eso nos va a generar estrés, ¿no? Y definitivamente el estrés, eh, pues nos agota más, como que nos bloquea, ¿no? O sea, cuando estás estresado
no piensas, te estresa, bueno, te cansa, hay un desgaste emocional, ¿no? Que de por sí también hay muchos proyectos que incluyen un desgaste intelectual, pero entonces esto de no adaptarte, pues en lugar de ayudarte, te va a estresar más y entonces es difícil que en medio del estrés podamos responder bien a los cambios, ¿no? Y a lo mejor no nos deja pensar en las oportunidades que tenemos para mejorar o para innovar o para cambiar algo en beneficio de, ¿ok? Entonces, bueno, esta es otra habilidad, la adaptabilidad. El liderazgo efectivo, eh, prácticamente dentro de esto, de este tema, se maneja como una habilidad, ¿no? Eh, que realmente creo yo que finalmente todas estas habilidades que hemos estado mencionando, por supuesto que hacen que realmente puedas tener ese liderazgo efectivo, ¿no? Entonces ya lo había yo mencionado, pero aquí lo confirmamos más, ¿no? O sea, el liderazgo efectivo en sí es no nada más la cuestión de dirigir, sino la cuestión de inspirar y de empoderar a los demás para que contribuyan a su máximo potencial, ¿no? Entonces, esto incluye establecer una dirección clara, comunicar expectativas, reconocer los esfuerzos del equipo, que al final todo esto tiene que ver con el hecho de que necesitamos desarrollarlo, ¿no? O sea, no es algo que se da o que se obtiene con un curso, o sea, sí te ayuda, porque de hecho ahorita es lo que vamos a seguir checando, pero es algo que tienes que practicar, porque aquí a lo mejor estamos hablando y en sí el curso se llama Liderazgo y Comunicación o Liderazgo y el líder y la comunicación efectiva. El título puede variar, pero aquí lo importante es que entendamos que ahorita finalmente estamos revisando habilidades, pero al final la tarea de cada uno para realmente desarrollar este liderazgo es hacer un análisis, hacer una autoevaluación de decir, ok, yo que también estoy en mi adaptabilidad, que también estoy en mi comunicación efectiva, que también estoy en la empatía, ¿no? Y entonces trabajar sobre eso y decir, ok, empatía, me falta desarrollar más en esa área, ok, ¿qué voy a hacer para lograr, ¿no? A lo mejor, bueno, me estoy adelantando, pero finalmente es el trabajar, el estudiar un poco más, el buscar la forma de que de manera práctica podamos mejorar en esa habilidad, ¿ok? Una característica o una habilidad también es la negociación. Ujú. Por supuesto que a la hora de trabajar en equipo, a la hora de resolver un conflicto, a la hora de establecer o de planear, ¿no? Un proyecto. Por supuesto que la habilidad de la negociación es imprescindible, ¿no? Esta es una habilidad que es pues clave para todas las o para muchas de las situaciones que se viven en la cuestión laboral, ¿no? Dice aquí, un buen negociador sabe cómo identificar y enfocarse en los intereses comunes en lugar de solamente mantenerse en una posición fija. Alguien que siempre se mantiene en una posición y no quiere cambiar, difícilmente se puede dar una negociación, ¿no? Este, cuando aquí nos menciona el ejemplo, ¿no? De un nuevo contrato con un proveedor, pues siempre es buscar ese acuerdo que beneficie tanto a la empresa como al mismo proveedor, ¿no? Logrando así una relación comercial sostenible y mutuamente ventajosa. Aquí en la negociación, por supuesto que se va con la mentalidad de ganar-ganar, ¿no? O sea, alguien que solamente tiene la mentalidad de ganar y que los otros pierdan, o que no le importe que los otros pierdan, pues entonces ahí ya no hablamos de alguien con una habilidad, ¿no? En la negociación. Y además, pues el hecho de decir, ok, o sea,
Aquí todos tenemos que ganar, todos tenemos que salir beneficiados de manera que todo sea congruente con lo que se quiere manejar, con lo que se quiere realizar, ¿no? Entonces, y bueno, la negociación está muy relacionada o es clave con muchas de las actividades que se llevan a cabo, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar esa habilidad. Gestión del tiempo. Híjole, esta habilidad es también muy una de las, bueno, es que todas son importantes, pero realmente cuando hablamos de liderazgo y cuando hablamos de comunicación, por supuesto que la gestión del tiempo es muy importante, ¿no? Porque esta gestión del tiempo, cuando la hacemos de buena, o sea, efectivamente, vamos entonces a poder cumplir con todas las compromisos, vamos a respetar los tiempos de los demás, vamos vamos a estar en más estabilidad, en más equilibrio, y eso nos va a permitir también aprender a comunicar, ¿no? El hecho de que de repente no nos saturemos, ¿no? De actividades, de trabajo, por no saber, por pensar que todo lo podemos hacer, ¿no? Es como, a ver, no, espérame, primero necesito esto, y por ahí es bien importante también definir, ¿no? ¿Qué es lo importante y hacer lo importante, ¿no? Pero a veces por no hacer una buena gestión de tiempo, dejamos que eso importante se convierta en urgente. Y a veces cuando estamos en la urgencia o si siempre vivimos en la urgencia, sin darnos cuenta perdemos esa habilidad para la comunicación, porque estamos tan estresados, estamos tan, pues sí, como absortos en el proyecto porque el tiempo ya nos está comiendo, que entonces a veces es cuando más se dan los conflictos, cuando no, cuando estamos tan estresados por esa falta de gestión de tiempo, que entonces se dan más los conflictos porque no estamos comunicando bien, ¿no? O a veces cuando estamos, no sé si ustedes logran identificar, cada uno de nosotros manifestamos el cansancio de diferente forma, pero hay quienes de repente precisamente están más sensibles y responden de manera, pues, un tanto agresiva o un tanto a la defensiva o sea, ya ahí se dan ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, es bien importante desarrollar la habilidad de gestionar nuestro tiempo, ¿no? Planificar la semana, priorizar las tareas de acuerdo a la importancia, a la urgencia, hacer tu planeación, ¿no? Decir, ok, a ver, esta semana tengo que resolver esto y esto, pero ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar a trabajar, a hacer estas llamadas o a hacer este diseño o a sacar este reporte, lo que sea, ¿no? Entonces, de alguna manera es importante el hecho de decir, ok, yo estoy aquí, no sé, de 8 a 6 o de 8 a 5, no sé, cada quien tiene sus horarios y decir, ok, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer al inicio? ¿Qué tengo que, no sé, a veces a lo mejor lo primero que tienes que hacer es revisar correos electrónicos o llamadas o mensajes para saber lo que se te está solicitando. Después decir, ok, me voy a dedicar 2 horas a esta parte de mi responsabilidad y después esto, ¿no? Entonces, siempre es importante como hacer una buena eh, planeación de lo que queremos lograr, ¿no? Y de tal forma que no sobrecarguemos la agenda y que esto nos permita pues estar presente en todo lo que tenemos que estar, ¿no? En todo lo que tenemos que estar y cumplir con los plazos y con todo lo que implica todo lo que es nuestro trabajo y de alguna manera eso nos hace personas confiables
y esa organización nos va a ayudar a, bueno, va a ayudar a el equipo de trabajo, ¿ok? Ya hemos hablado de esta habilidad que tiene que ver con la escucha activa y pues definitivamente la escucha es una habilidad y es algo que se necesita convertir en un hábito, ¿no? Que siempre, siempre, siempre trabajemos y busquemos desarrollar o más bien practiquemos la escucha activa, ¿no? Esto requiere prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz, al lenguaje corporal. De alguna manera, la escucha activa también es desarrollar un poquito esa capacidad de observación, ¿no? El hecho de observar, el ver cómo se están desarrollando las cosas. Y a veces no nada más cuando estás escuchando, es escuchar a la persona, pero es observar cómo está respondiendo el entorno, cómo está respondiendo el equipo, ¿no? Este, como para observar las respuestas, como para observar el lenguaje corporal, como para observar y saber qué está pasando, ¿no? Entonces, por supuesto que ya lo he mencionado, la idea es de que en la escucha activa finalmente estemos con todos nuestros sentidos puestos en la persona, ¿no? O sea, nuestra vista, nuestro oído, incluso nuestra presencia física es muy diferente que yo te esté escuchando y esté viendo otra cosa a que realmente me esté dirigiendo a ti, ¿no? Y bueno, por supuesto que quitar todo lo que tiene que ver con dispositivos, ¿no? De que no que estés viendo tu computadora o que estés viendo tu tablet o que estés viendo tu celular o estés viendo que te están mandando un mensajito y entonces estés aquí queriendo contestar el mensaje y dices que escuchando, pero en realidad ahí ya no estás escuchando, ¿no? Simplemente estás en eso, en esa presencia físicamente, en esa conversación físicamente, pero no mentalmente y no emocionalmente. Entonces, la escucha activa tiene que ver con eso. Y es una habilidad que hay que desarrollar y es un hábito, o bueno, y necesitamos que se convierta en un hábito, que ya no haya necesidad y yo creo que cuando lo haces constantemente, llega un punto en el que ya sin darte cuenta, ya dejaste el celular y todo y estás poniendo la atención debida a esa conversación, ¿no? Eh, el gestionar el estrés también es una habilidad, ¿no? También es una habilidad, también necesitamos desarrollar técnicas para mejorar el estrés, ¿no? En este sentido, realmente en cuanto al estrés, es algo que nosotros necesitamos definir cómo lo vamos a gestionar, ¿no? Aquí también tiene mucho que ver con la personalidad, tiene mucho que ver con la forma, nuestro tipo de pensamiento, y de nuestro carácter, de nuestra personalidad, porque aquí es como hay personas que escuchando música, cierto tipo de música, digamos así, ¿no? Pues vamos a ponerle como música muy movida, es su forma de desestresarse. Y hay gente que con música así se estresa, ¿no? Yo tengo una hermana que le encantan los animales, tiene 5 perros en su casa y yo así como que, no, yo no, a mí no me gusta, bueno, sí me gustan, pero de lejitos, de, ay, qué bonitos y todo, pero yo tenerlos en mi casa y hacer todo lo que implica tener mascotas, yo siempre he dicho, no, a mí me estresa, ¿no? No sé, a lo mejor hay quienes se desestresan haciendo ejercicio aeróbico o ejercicio que requiere mucha fuerza y hay a quienes eso les estresa, ¿no? Y prefieren una caminata o prefieren nadar, pero nadar así como despacito, no de que tengo que nadar 1000 metros en media hora o algo así, sino cada uno necesita buscar su forma de desestresarse, ¿no? Hay quienes, ahora en la actualidad se habla mucho de respiración profunda, hay quienes también la meditación, hay quienes la escritura, ¿no? También es como una
parte terapéutica, digámoslo así, y el hecho de que tú hagas tu diario o tu bitácora o como le quieras llamar, tú lo haces y entonces eso te desestresa, ¿no? No sé, hay un sinfín de opciones, pero aquí lo importante es que cada uno podamos encontrar y desarrollar la técnica que más nos sirva, ¿no? Técnicas muy que también ustedes puedan hacer en la oficina, o sea, tener en la oficina o hacerlas en la oficina es, por ejemplo, alguna técnica de respiración, un ejercicio de respiración, ¿no? Que de repente puede ser el hecho de decir, ok, respiro en 5 segundos, ¿no? Retengo la respiración unos 3, 4 segundos y luego la saco y también despacito. Pero les digo, esto tiene mucho que ver con cada uno, porque luego hay personas, me ha pasado que dicen, es que yo cuando estoy con el aire adentro y que no lo puedo sacar, me estresa. Yo no, pues entonces no lo hagas. O hazlo de manera diferente, de tal forma que cada uno necesita buscar sus escapes, ¿no? A veces también el simple hecho de que estás en la oficina, estás trabajando, estás haciendo varias cosas, pero de repente es como, ok, si me siento que estoy estresando, me paro, le doy una caminada ahí en mi misma oficina, no sé, cada uno, o a lo mejor tienen ciertos espacios, no sé, pero si no los hay, pues simplemente el hecho de que te pares de tu lugar, camines, saludes a alguien o te vayas por un vaso de agua o un jugo o o incluso un café, si es que, pero no hay que abusar mucho del café. Pero bueno, con tal de que cada quien, y bueno, ahorita que menciono lo del café, hay gente que dice, yo no tomo café después de las 6 de la tarde porque ya no duermo, ¿no? Y hay personas que podemos tomar café a las 9, 10 de la noche y no pasa nada. Entonces, cada uno necesitamos conocer nuestro cuerpo, necesitamos conocer cómo funcionamos y con base en eso decidir, ok, necesito este, hay quienes van a clases de baile, por ejemplo, ¿no? Y entonces esas 2 horitas o esa hora que se va 2 veces a la semana es su técnica para desestresarse, le ayuda, le mantiene, ¿no? Entonces ahí cada uno necesita definir qué técnicas ocupar, pero finalmente el gestionar bien el estrés se convierte en una habilidad. La técnica que utilices ya es cada quien, pero en sí cada uno necesitamos desarrollar esa habilidad para manejarlo, ¿no? Y por ahí, ya no me acuerdo en qué libro lo leía, pero se hablaba, ¿no? De que a veces hablamos mucho en contra del estrés, el estrés, el estrés, pero pues también es cuestión de reconocerlo y decir, ok, el estrés no lo vas a evitar, o sea, es parte, ahora sí que es parte de la vida, pero el punto es, y la clave es, encontrar o ser conscientes y desarrollar la habilidad a través de la técnica que más te funcione para eso, ¿no? También ahí tiene mucho que ver el hecho de aprender a descansar, ¿no? Porque a veces el problema es que sin darnos cuenta no aprendemos a descansar y ese no descanso acumulado nos genera estrés. Entonces a veces es como, ok, aunque, o sea, estas 7, bueno, ya ven que lo recomendable es dormir de 6 a 8 horas, ¿no? Por día. Y eso es lo recomendable, ¿no? Y de hecho también hay estudios que te dicen que la importancia del sueño por todo lo que tu cuerpo trabaja mientras duermes. Pero si no duermes, entonces no está regenerando las células que tiene que regenerar, no está haciendo lo que tiene que hacer como nuestro cuerpo físicamente. Y entonces, de hecho, también por eso luego vienen las enfermedades. Entonces es importante el hecho de decir y también el pensar, decir, ok, no pasa nada. O sea, finalmente a veces pensamos que por no dormir estamos solucionando y en realidad lo que necesitamos es descanso y después de ese descanso vas a tener más lucidez, vas a tener más claridad para trabajarlo, ¿no? Porque también definitivamente un cuerpo muy, muy cansado
ya no, a mí me pasa, o sea, yo me detecto inmediatamente cuando ya no fluyo de igual en mis actividades, es como, tengo que hacer un alto o me estoy pasando de actividades y le tengo que bajar porque si no ya no funcionas, o sea, ya no funcionas igual. Hace poquito hablando con una amiga que es diseñadora gráfica y ella me decía, es que yo me doy cuenta que me estoy pasando de mi nivel cuando mis diseños no están al 100, ¿no? O sea, dice, es que esto quiere decir que ya estoy cansada, ok. Le baja un poquito al ritmo y trata, y bueno, ella también hablando de esto de gestión del tiempo y del estrés, es como, ok, vamos a manejarlo, ¿no? Y también por algo es importante un día de descanso, ¿no? Mínimo. O, pues sí, prácticamente buscar como ciertas actividades para manejarnos en ese sentido lo que es el estrés, ¿sale? Eh, la asertividad es otra de las habilidades, ¿no? El expresar tus ideas y necesidades de forma clara y directa, pero respetuosa, ¿ok? Siempre es importante desarrollar esta habilidad. Eh, esta habilidad para hablar cuando es necesario hablar, también callar cuando es necesario callar y que cuando hables lo hagas de la forma correcta, de la forma respetuosa y sobre todo no desde la emoción, sino desde la razón y desde la objetividad, ¿no? A muchas veces ahí pues es cuestión de que cada uno nos gestionemos, hablando de la gestión emocional, pero muchas veces el hablar enojado no es tan efectivo como el dejar pasar un poquito, el respirar, ahora sí como dicen por ahí, respirar profundo, contar hasta 10 y entonces ya tratar de ordenar nuestras ideas y de poderlas compartir con los demás, pero de manera respetuosa, ¿no? Y en este sentido, aquí en la presentación nos maneja un ejemplo de cuando si te asignan una carga de trabajo irrazonable, pues entonces es explicar calmadamente por qué no es manejable y ofrecer soluciones alternativas, ¿no? Es decir, no es buscar el reclamo, no es buscar o a través del enojo, sino es ser razonables en el sentido de decir, ok, a ver, esto no sé. Y también, ¿saben? En este sentido de la asertividad, hay un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Y en esos cuatro acuerdos es el hecho de que seamos cuidadosos con nuestras palabras, ¿no? O sea, así como que cuidar, eso tiene que ver con asertividad, pero también el hecho de que no nos tomemos nada personal. Ujú. Y es que muchas veces a nivel laboral, cualquier actitud, cualquier mensaje o algo, a veces lo podemos tomar como personal, ¿no? O sea, la primera tarea es no tomárnoslo personal y la otra es no suponer, porque luego de repente, por ejemplo, en este caso que dice una carga de trabajo irrazonable, estamos suponiendo que el jefe quiere hacernos la vida de cuadritos o estamos suponiendo que me están presionando para algo, o sea, pero ya, híjole, en ese plano de la suposición podemos tener 10 razones por las cuales está pasando. Pero resulta que está en la suposición y nosotros al darle lugar a la suposición, entonces estamos dando lugar a enojo, a ideas equivocadas que no nos constan. Entonces, una de las reglas es no te lo tomes personal, no supongas y cuida tus palabras, ¿no? Entonces, de alguna manera yo no tengo que suponer, solamente con base en el hecho de que sí, esto es mucha tarea, entonces yo voy y hablo y digo, a ver, es que mira, esto es así, así y así, y yo por lo regular llevo tanto tiempo con esto, entonces no voy a poder, esto me estresaría y no voy a funcionar, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? O me das más tiempo, o alguien más que entre las dos personas saquemos este trabajo,
O sea, siempre buscando esas soluciones, ¿no? Alternativas. Ok, la siguiente habilidad tiene que ver con la persuasión, ¿ok? Y ya también ya hemos hablado sobre el tema, ¿no? De que se refiere a influir en los demás para que consideren un punto de vista diferente, ¿ok? Pero, de alguna forma, esta persuasión no es en el sentido de negativo, ni en el sentido de manipulación, ni en el sentido de control, sino en el hecho de que sepamos, junto con la asertividad, hablar de los beneficios de algo, el dar razones por las cuales a las cosas se tendrían que hacer de una o de otra manera, y es como que otros vean lo que no están viendo y que tú sí ves, y que entonces se lleguen a los acuerdos que se deben de llegar, ¿no? Pero esto es con el fin de mejorar, con el fin de ayudar, con el fin de que el beneficio sea para todos, ¿no? Entonces, la idea de la persuasión tiene que ver con ejemplos, con el hecho de mostrar un punto de vista diferente a lo que tienen los otros, pero de tal forma que se den cuenta, ¿no? O sea, decir, oye, mira, yo veo esto, o encontré esto, ¿no? Encontré esta aplicación, o encontré este formato, o encontré esta forma de solucionar lo que necesitamos solucionar, y de alguna manera influir para que ellos también, o el equipo lo considere, ¿no? Esa es una habilidad también. La comunicación no verbal, esta habilidad tiene que ver con la capacidad de entender y de usar esos gestos, expresiones faciales, ese contacto visual, al presentar una idea, ¿no? O bueno, simplemente en la dinámica del trabajo, el hecho de que tú sepas entender, ¿no? Lo que está pasando en el equipo, en la junta, en la organización, a través de esa comunicación no verbal, ¿no? Y esto va desde que tú entiendas y uses, o sea, al decir usar, quiere decir que al saber o al entender lo que está pasando, tú lo uses pues para intervenir de manera correcta, ¿no? Es decir, para que si hay que resolver un conflicto, para que si hay que entender la emoción del otro aplicando la empatía, o todo eso es precisamente en ese sentido, ¿no? Y pues también en el hecho de decir y en el hecho de que seamos conscientes que también nuestra comunicación no verbal está ahí y que de una u otra forma tú comunicas, ¿no? Tú comunicas si en una junta te pones con los brazos cruzados y pones tu cara de no quiero estar aquí, o si tú pones tu, este, tu cuerpo relajado y estás así como que, a ver, escuchemos, ¿no? O sea, estoy interesado en lo que estás queriendo comunicar, ¿no? Entonces, tanto el hecho de desarrollar esa habilidad de entender y a los otros desde su comunicación no verbal, como también el hecho de que yo sea consciente de que yo también tengo una comunicación no verbal y que eso va a ayudar al equipo o lo va a perjudicar. Uh-huh. La inteligencia emocional también es una habilidad, una capacidad que se tiene que desarrollar, ¿no? De manera muy consciente, ¿no? De alguna forma se trata de que tú comprendas tus propios estados emocionales y que también comprendas o trates de entender a los demás para que esa interacción siempre sea buena o mejorarla si es necesario. Y pues aquí es importante el hecho de que nos reconozcamos, ¿no? Y la inteligencia tiene que ver con el que reconozcamos nuestras emociones, gestionemos nuestras emociones y también reconozcamos las emociones de otros, ¿no? Y creo que justo en este año salió la segunda parte de la película Intensamente, no sé si la vieron.
Si no la vieron, yo se las recomiendo. De hecho, primero salió la de Intensamente, primera parte, que hablaba de una pequeñita bueno, una niña, no me acuerdo la edad, pero yo creo que unos 8 o 9 años. Y luego esta segunda habla ya de esa misma niña, pero en la etapa adolescente, ¿no? Y de las emociones que se manejan. Y justo en otro curso, ¿no? Ya específicamente de inteligencia emocional, hablábamos del hecho de que seamos conscientes de quién está al mando de tu control de emociones, ¿no? En la película Intensamente se hablaba o se ve que alegría es la que más quiere estar ahí, y bueno, ya en la etapa de adolescente la ansiedad entra ahí a hacer de las suyas, pero a veces hay personas que su emoción principal no es la alegría, a lo mejor su emoción principal es el disgusto o la furia o la tristeza, ¿no? Y entonces es como decir, a ver, hacer un buen análisis de decir, bueno, ¿qué hay siempre, qué hay más en mí? ¿Qué hay más en mí? O sea, y creo que también lo podemos reconocer en los otros, ¿no? De repente podemos decir, esa persona siempre está muy alegre, siempre es muy así, ¿no? Muy viva, eh, muy alegre, ¿no? Finalmente. Y de repente también en el equipo podemos encontrar a gente que tú lo ves muy serio, muy callado, ¿no? O también en el equipo que tenemos a alguien en el que sabemos que se enoja muy rápido, ¿no? Que de repente cualquier cosita ya se molestó, ¿no? Entonces, en esto de la inteligencia emocional, realmente incluso por supuesto que hay un curso exclusivamente de inteligencia emocional, porque son muchas las cosas que hay que entender de nosotros mismos y de cómo manejarlas, y también de entender a los otros para no entrar en conflicto tan rápidamente, ¿no? Porque yo creo que entre más nos entendamos, finalmente también ahí entra la empatía, entre más nos conozcamos nosotros y más entendamos a los demás, menos conflictos va a haber, ¿no? Menos conflictos va a haber en todo. Pensamiento crítico, es otra habilidad que por supuesto que se necesita desarrollar, ¿no? Aquí el pensamiento crítico se trata de analizar situaciones y hacer juicios lógicos, ¿no? Pero el pensamiento crítico, digo, aquí está muy, muy resumido, pero por supuesto que son niveles de pensamiento, ¿no? Tú te puedes quedar en el nivel de pensamiento lógico, ¿no? En el nivel de pensamiento en el que eh, se, se maneja, o sea, tú ves las cosas y no pasa nada, o sea, no hay un análisis, no hay este, como una valoración, una evaluación de lo que sucede a tu alrededor, ¿no? Pero ya hablar de un pensamiento crítico tiene que ver con que eres capaz de analizar, ¿no? El problema, de analizar la situación, de ver todos los factores, de checar causas, de checar contexto, de checar las posibles consecuencias de lo que pudiera pasar al aplicar ciertas soluciones a eso, ¿no? Entonces, siempre es importante que cuando se van a tomar decisiones, sobre todo esas, porque bueno, digo, todos los días tomamos decisiones, ¿no? ¿Qué desayuno? ¿Qué me pongo de ropa? ¿Por dónde me voy a ir a mi trabajo? ¿No? Todo el tiempo estamos decidiendo, eso es un hecho. Pero el pensamiento crítico entra cuando estamos ante una decisión que pues es determinante para muchas cosas más, y entonces hay que evaluar tanto los datos disponibles que tenemos, todo el panorama, para entonces después decir cómo o para poder decidir cómo resolver ese problema o esa situación, ¿no? Entonces, realmente el pensamiento crítico requiere de mucho trabajo intelectual, ¿no?
Y no me refiero a que hagas planas o a que hagas, sino más bien el hecho de que seas alguien que lea, alguien que cuestione, ¿no? Que siempre se esté preguntando cómo es esto, cómo funciona aquello, qué pasaría si hago esto, qué pasaría. O sea, siempre es ir buscando eso para desarrollar realmente ese pensamiento crítico. Y todo eso que tú vas acumulando va a llegar un momento en el que lo vas a poder ocupar precisamente para ese momento de decisiones difíciles, ¿no? Ok, ¿algún comentario? ¿Alguna duda sobre alguna habilidad? La- Perdón, ¿podría nada más recapitular el de inteligencia emocional? Es que tuve que salir. Ok, sí, el de inteligencia emocional, pues es toda una habilidad que son prácticamente tres cuestiones, ¿no? El hecho de que te sepas comprender tú mismo, ¿no? El hecho de que hagas un análisis de cuáles son las emociones que tú manejas y el por qué las manejas. Y sobre todo, la segunda parte es el que tú las gestiones, el que decidas cómo voy a gestionar mi enojo o cómo voy a gestionar mi tristeza o cómo voy a gestionar un desagrado que tengo, ¿no? Yo les recomendaría, digo, este no es un curso de inteligencia emocional, pero sí les recomendaría que si ustedes le dan al internet, en el Google, si ustedes le dan rueda de las emociones, ahí va a aparecer precisamente una rueda. De hecho, miren, déjense las muestro para que la busquen después. Yo sé que aquí, déjenme abro una aquí en internet y les comparto pantalla. Si ustedes buscan, aquí está, ¿no? No sé si la puedo ampliar un poquito. ¿Ahí la logran ver? Sí, ¿Sí? Ok, aquí está rueda de emociones y sensaciones y, por ejemplo, nos manejan 6 emociones principales, ¿no? El miedo, la ira, el asco, la tristeza, la felicidad y la sorpresa, ¿no? Entonces, ya después de aquí, por ejemplo, en la alegría, en la felicidad, te maneja, es que aquí está como cortado, no sé cómo hacerlo, pero dice gozo, curioso y después también está enérgico, ¿no? O sea, que es alguien que por lo regular maneja energía, ¿no? O sea, que está siempre como muy, este, yo tengo en el círculo en la asociación civil que les comento, hay un amigo que siempre nos llama la atención porque siempre está sonriendo, ¿no? Siempre, 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 siempre. Este, y es de los que nos saca, o sea, de repente estamos haciendo algo y él es el que hace el comentario que te hace reír, que te hace, y no precisamente bromas y no precisamente chistes, sino su comentario, no sé cómo explicarlo, pero finalmente es alguien que sabemos, ¿no? Que es así. Y también hay gente que a lo mejor el enojo es el que siempre está ahí presente, ¿no? Como que, y no es que esté enojado todo el tiempo, pero siempre como que desde ahí es su base, ¿no? Desde ahí, desde el enojo. Y bueno, es su forma de trabajar, pero ahí el punto es el hecho de decir, ok, esa es mi emoción principal, ¿no? O sea, yo definitivamente digo, híjole, esta es mi emoción principal, pero entonces, ¿cómo la gestiono? ¿Cómo la trabajo para que no sea algo que me afecte a mí y afecte a los demás, ¿no? Por ejemplo, en la cuestión de la tristeza, este, y bueno, ahí tenemos que diferenciar entre emoción y entre sentimiento, ¿no?
porque todos podemos pasar por tristeza, definitivamente todos. Hay momentos en los que pues se te viene, ¿no? O sea, perdiste a alguien o algo te hicieron, no sé, decepción, ¿no? Dentro de la tristeza viene la parte de la decepción. Pero el punto es que tú la trabajes, la gestiones y no te quedes ahí, porque luego precisamente por eso vienen los problemas emocionales y ya los problemas que requieren incluso tratamiento médico, porque la emoción de la tristeza, bueno, el sentimiento de tristeza o la emoción puede estacionarse ahí y entonces tu cuerpo ya no produce ciertos eh, químicos que hacen que entonces cada vez estés más triste, ¿no? Entonces, hay un momento en que la tristeza o lo que le llamamos ya también a nivel eh, más grave es la depresión, ¿no? Y de hecho sabemos que ahorita el tema de depresión es muy amplio, ¿no? Hay muchas personas que trabajan, que tienen ese problema de depresión, pero incluso está la depresión a nivel psicológico, pero ya después está la depresión a nivel fisiológico, que es cuando tu cuerpo ya no produce ciertas sustancias. ¿Pero por qué? Porque tu mente de alguna manera afectó a tu cuerpo y eso es algo que es muy interesante, ¿no? Lo que tú piensas, lo que tú trabajas a nivel mental, tarde que temprano va a afectar a tu cuerpo, a tus funciones. Y eso es muy, muy fuerte. Es por eso que la depresión, y bueno, no nada más la tristeza, también la cuestión de la ira, llega a un punto en el que si se sale de control, pues entonces vienen otras consecuencias, ¿no? Tanto a nivel psicológico como a nivel fisiológico, que de repente ya son cuestiones de que ya no logras manejar. De ahí la importancia que se le da a esto de la inteligencia emocional, ¿no? Entonces son tres cuestiones y yo les recomiendo que chequen esa rueda como para esa rueda nos ayuda para reconocernos, ¿no? Porque eso es parte de la inteligencia emocional, el reconocernos, el de gestionar lo que conocemos de nosotros para mejorarlo y también la parte de conocer o de tratar de entender a los demás para mejorar nuestra interacción, ¿no? Creo que algo que les dije hace un ratito cuando estaba hablando de inteligencia es que si nos conociéramos, o sea, entre más nos conocemos nosotros y gestionamos nuestras emociones y tratamos de entender al otro, menos conflictos habría, porque tendríamos más mesurados en eso, ¿no? De no conflictuar tanto, porque en realidad muchas de las cuestiones es porque no reconocemos ni no gestionamos nosotros mismos nuestras emociones y mucho menos le damos oportunidad al otro de reconocerlas y de que también él trabaje sus emociones, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con inteligencia emocional. Es muy amplio el tema, realmente es muy amplio, pero prácticamente yo lo resumiría así, ¿no? Que desarrollemos esa habilidad de conocer y gestionar nuestras propias emociones y que también se trata de reconocer o de valorar las emociones del otro, ¿no? De no denigrarlas, de no burlarnos, de no menospreciarlas, sino de tratar de entenderlo, ¿no? Porque definitivamente cada uno somos un mundo diferente, cada uno pues procesamos diferente las cosas y no quiere decir que esté bien o esté mal, porque finalmente cada uno va a procesar lo que procesamos por las herramientas que hemos logrado tener a lo largo de la vida. Pero si a alguien no se le han dado las herramientas y está metida en una profunda depresión, pues lo que menos podemos hacer es juzgarlos, porque nadie tiene la culpa de tener o no las herramientas, ¿no? Digo, nosotros ahorita ya nos podemos considerar, yo así lo veo, como alguien privilegiado al tener conocimiento de esto y al tratar y al saber que puedo hacer algo diferente. Pero hay personas que no la tienen,
que no tienen acceso a este tipo de cursos, que no tienen acceso a la misma educación. Y entonces, ¿cómo le enseñas a gestionarse, ¿no? Y bueno, con tantos conflictos que a veces encontramos o conocemos, ¿no? En las familias, de violencia, de maltrato, de tantas cosas, ¿no? Entonces, realmente esto de la inteligencia emocional, en donde estamos y cómo estamos, sí es importante el desarrollarla, ¿vale? ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda, comentario? ¿No? Ok, bueno, pues entonces, no estoy compartiendo pantalla. Quiero, espérenme, ya me perdí. Ok, ahora, de todo esto de las habilidades, aquí el punto es, y la pregunta es cómo mejorarlas, ¿no? O sea, ya las conocemos, ahora es cómo las mejoramos. Les voy a compartir este escrito que yo tengo en un Word, solamente para hacer una revisión de esto, ¿no? Ya vimos cuáles son las habilidades, ¿ok? Ahora el punto es cómo mejoramos en esas habilidades, ¿ok? Lo primero que necesitamos hacer es comenzar por un proceso de autoevaluación, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo estoy en asertividad? ¿Cómo estoy en inteligencia emocional? ¿Cómo estoy en gestión del tiempo? ¿Cómo estoy en cada una, ¿no? Ahora, tampoco se trata de que nos preocupemos y que, o sea, yo creo que absolutamente todos, aunque tomemos muchos cursos y todo ese asunto, finalmente de todas estas habilidades que les mencioné, siempre hay una forma de mejorar, ¿no? O sea, tú puedes decir, ok, yo ya logré esto en asertividad, pero no quiere decir que ya estás al tope. O sea, yo creo que nadie puede decir, yo ya soy lo máximo o yo ya tengo dominado esto de la inteligencia emocional o ya tengo dominado tal cosa. No, todos tenemos un nivel en el cual siempre vamos a poder mejorar, ¿no? Entonces, lo primero que necesitamos hacer es una autoevaluación. Y esta evaluación, pues por supuesto que tiene que ser honesta contigo mismo, porque también ahí es otra de las cosas. No podemos cambiar o no podemos mejorar si no somos honestos con nuestra realidad que estamos enfrentando, ¿no? O sea, definitivamente tenemos que saber ver qué problema hay y cuáles son mis situación, como para decir, ok, esta es mi situación y la quiero cambiar para que sea de esta otra manera. Y entonces, a través de esa autoevaluación, yo puedo definir dónde estoy y hacia dónde quiero llegar y qué voy a hacer para llegar allá, ¿no? Y dentro de esto, de la autoevaluación, también entra el que busquemos una retroalimentación, ¿no? Pero esto lo tienes que hacer con gente cercana y con gente que pues le tengas la confianza, ¿no? Porque se trata de ser muy sinceros y decir, oye, ¿tú crees que yo soy alguien que sabe comunicar? O sea, cuando me comunico, soy claro en mis ideas, ¿no? Y entonces, pues necesitas alguien que sea de confianza, alguien que te estime y que además tú estés o sea, realmente a veces desarrollar ese tipo de amistades en las que te digan las cosas y tú no te ofendas, es muy valioso, ¿no? Porque a veces, digo, como seres humanos caemos mucho en la idea de, pues, que siempre nos digan todo lo bueno, ¿no? Pero habla de mucha madurez cuando estamos dispuestos a aceptar que no somos tan buenos en ciertas cosas. Pero aquí la idea de la retroalimentación es el hecho de que veas cómo te perciben, ¿no? Así como que, ¿cómo me percibes? O sea, em,
el preguntarles, o sea, ¿me sé comunicar? O, ¿cómo me ves? O sea, ¿crees que sé manejar mi tiempo? ¿O me ves que no lo sé manejar? ¿No? Preguntas muy específicas que te pueden ayudar a saber qué tan bien, ¿no? O sea, en dónde estás parado. Ujú. Y ya de ahí, pues que te establezcas objetivos, ¿no? De, ok, tengo que mejorar en esto y me voy a poner la meta de, este, de organizar, de ser mejor en mi gestión del tiempo, ¿no? Y además, en este sentido, aunque son muchas habilidades, yo no les diría, trabajen todas al mismo tiempo, ¿no? Porque si no, nos vamos a estresar, sino más bien es como, ¿cuál sería la más importante que te gustaría trabajar más, desarrollar? Y sobre esa dedicarle 3 meses. Es decir, a ver, en estos 3 meses me voy a dedicar a esto, ¿no? Estos van a ser mis objetivos claros en cuanto a lo que quiero lograr en cuanto a inteligencia emocional, por ejemplo, ¿no? Y entonces, pues es tratar de educarse, ¿no? Es decir, de informarse, de checar un poco más, de ver qué. Y digo, gracias a Dios ahora en Internet encuentras muchas cosas muy buenas, también hay que tener cuidado porque también no todo es 100% veraz, pero bueno, es cuestión de buscar y de checar lo que necesitas saber. Por ejemplo, yo ahorita les acabo de decir de un libro que se llama Los Cuatro Acuerdos, ¿no? Que es muy recomendable leer para todo esto de y no nada más, pues prácticamente los cuatro acuerdos habla de asertividad, cuando habla de cuidar tus palabras, habla también de inteligencia emocional, en el sentido de no supongas, no tomes nada personal, ¿no? Y siempre que menciono los cuatro acuerdos, menciono tres y siempre se me olvida uno. Pero bueno, ahorita se los digo, ahorita lo busco. Pero, o sea, el punto es que necesitamos autoevaluarnos, necesitamos buscar retroalimentación, necesitamos ya con base en esa realidad poder establecer objetivos claros de cómo, de qué quiero mejorar y como les decía, a lo mejor nada más tomar una habilidad o dos y trabajarla durante esos 3 meses buscando, leyendo, buscando más opciones de cómo mejorar y poniéndolo en práctica, ¿no? Entonces, pues de alguna manera es como hacer un listado de decir, ok, eh, si yo quiero este, desarrollar mis habilidades de escucha, aquí por ejemplo está en esta primera parte, lo voy a subrayar, dice, convierte la escucha activa en un hábito. Esto significa prestar atención no solo a las palabras, sino también al tono de voz y lenguaje corporal, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que hacer? En las conversaciones, muestra que estás escuchando mediante asentimientos o haciendo preguntas pertinentes que demuestren que realmente entiendes el mensaje del interlocutor, ¿no? Entonces, hay muchas formas, ¿no? De poder practicar, de poder practicar todo esto y pues esa sería como la clave, ¿no? Autoevaluación, buscar retroalimentación de gente que nos conozca, gente cercana que nos estime, por supuesto, y que sea realmente franca, ¿no? Porque también a veces, volvemos al punto de que si es gente que quiere quedar bien con nosotros, pues nada más nos va a decir lo bonito. Tampoco se trata de que te destruyan, sino de que realmente seamos objetivos y decir, yo creo que podrías mejorar en esto, ¿no? Y establecerte objetivos para trabajarlo durante un tiempo para que después de ese tiempo se conviertan en hábitos que ya son parte de ti, ¿no? Que ya son como tu forma de ser porque los trabajaste, ¿no? Hay quienes dicen que un hábito se desarrolla en 21 días, pero también hay personas, otros autores que dicen que en realidad no, porque sí, a veces te das cuenta que sí, 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 pero al mes ya los perdiste, ¿no? Entonces ya pasaste 21, lograste los 21 y luego ya estás en el día 35 y ya se te olvidó, ¿no?
hay quienes manejan algo de los 90 días, ¿no? Y curioso porque a nivel físico, cada 90 días hay una renovación de células y de toda esa situación, y yo siempre he pensado que como es en lo natural, es en lo no natural, que es en la onda de las ideas, y yo creo que pues también en eso tiene un poquito de sentido, porque finalmente también aquí tiene que ver nuestro trabajo neuronal y lo que se le conoce como la neuroplasticidad, hablando de que el cerebro tiene esa capacidad de pensar, es que no me acuerdo cómo es exactamente la palabra, pero es esa capacidad de cambiar de forma de pensar, ¿no? Pero es cuestión de que durante 90 días estés haciendo algo diferente para entonces cambiarlo. Como diciendo por ahí, cambiamos el chip. Y bueno, esto tiene que ver con educación, con lo que le llaman neuroplasticidad, ¿no? Y todo eso. Pero bueno, entonces esa es la recomendación para esto de los habilidades sociales o habilidades de comunicación, que son parte de esas habilidades que como líder se necesitan desarrollar. Y todo esto, si se dan cuenta, pues tiene que ver con la comunicación, ¿no? Porque finalmente todo abona a que se mejore nuestro proceso de comunicación y nuestro liderazgo para entonces aplicarlo en cualquier ámbito, ¿vale? Muy bien, entonces ahora, como les comentaba, déjenme pongo otra vez la pantalla y déjenme nada más buscar lo que les tengo que... ok, aquí está. La actividad 4 dice aquí, cuadro de doble entrada. Considerando las habilidades interpersonales y de participación expuestas, que es lo que ya se hizo, dice aquí, elabora un cuadro de doble entrada en el que registres al menos 5 habilidades, esas son mínimo 5 de todas las que se presentaron, 5 habilidades interpersonales con sus ejemplos correspondientes. Entonces, ustedes, déjenme abro mi Word. ¿Dónde quedó mi Word? Para compartírselos. Ustedes lo que pueden hacer, voy a irme hasta abajo para que en una nueva página, lo que ustedes pueden hacer es en su Word, bueno, por supuesto que es actividad 4 como título, y pueden insertar una tabla con 2 por 6. Entonces de este lado pueden poner habilidad y de este lado pueden poner ejemplo. Y entonces, por ejemplo, si ustedes escogen la habilidad de asertividad y de este lado ponen su ejemplo. Y de este lado, no sé, otra habilidad sería inteligencia emocional y la otra habilidad. Yo estoy poniendo aquí algunas, pero no, ustedes no tienen que poner estas, ¿no? A cada quien decide. A lo mejor pueden pensar en poner las 5 que más necesitan trabajar, ¿no? Y simplemente poner el ejemplo y ya terminando la tabla, ustedes la pueden guardar y mandarlo y subirlo a la plataforma, ¿sí? ¿Alguna duda o comentario? Déjenme tomar. El ejemplo es de la situación en donde se usa la habilidad. Ajá, puede ser el ejemplo, ajá, de cómo lo aplicas. Ok. Pensando, Entiendo que, pensando en tu hábito laboral, ¿cómo tú aplicarías esa habilidad? Ok. Gracias. ok, entonces entiendo que las habilidades son las que más nos caracterizan y las enfoquemos a nuestro ámbito, ¿verdad? Sí, puede Ok, ser las que más les caracterizan o las que más necesitan trabajar, cualquiera, ¿no? No hay ok. un
criterio a elegir. Nada más lo que les pedimos es que mínimo sean Sean 5. 5. Ok, perfecto. Bueno, voy a apagar mi Gracias. micrófono, pero aquí estoy y ustedes desarrollan su actividad. ¿Va?
Hola. No sé si me escucha. Eh, ah, lo que pasa es que el día de mañana tengo una reunión a las 11. Ujú. Entonces va a ser difícil ya que me pueda quedar la última hora. Eh, y no sé si pudiera darnos la actividad antes para poder cumplir con Ah, ella. A es- lo mejor yo se la mando un poco más tarde, pero ajá. Mira, la para actividad, saber de qué trata. sí, espérame tantito. Déjame regreso. Mm, déjame la abro, que de hecho está en la plataforma, ¿eh? Ah, ya, Pero ya, sí. ajá, sí, ya, bueno, no sé, alguien me había dicho que creo que se están activando día por día, pero Rodrigo, ¿te saliste? Aquí estoy, solo para que no se vicie. Ah, ya. Sí, está en la plataforma, pero aquí nos habla de la redacción de una carta y se elabora Sí, una carta dirigida a la persona que desees en donde describa lo siguiente: debilidades y fortalezas de liderazgo que detectas en tu persona, lo que aprendiste o lo que hace falta para mejorar o implementar y lo que harás para ser un mejor líder. Ajá, y que mejore tu comunicación. El día de mañana, déjame, me regreso. ¿Dónde está? Am, mañana vamos a hablar específicamente de la resolución de conflictos, ¿no? Como ok, que nos vamos a enfocar en eso. Pero ya si te das cuenta, el cierre es como que con todo, ¿no? Entonces, lo que yo te sí. recomendaría es que mejor nos esperes a mañana, aunque estés nada más de 10 a 1, y que ya con base en eso, ya después tú puedas hacer la carta y la puedas subir durante el transcurso del día, no hay problema. Que después puedo abrir el archivo que se graba la Sí, exactamente. sesión, ¿no? Ujú, así es, Poder verlo. Ok, entonces ¿vale? se lo podemos mandar después del cierre. Ujú. Sí, durante todo el día de mañana pueden subir su actividad 5. Ah, vale, ¿Sale? vale. ¿Vale? Muchas gracias Sí. para Entonces, enviarlo. ahí, Gracias. ¿ya terminaste? Ya, El de hoy ya, ya, ok, ya lo subí. perfecto. Bueno, Padrito. entonces, nos vemos el día de mañana. Ujú. Ah, sí, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana.
Just Blaze. Oh, baby. Si ya subimos la actividad, ¿ya nos podemos retirar? No, no tiene su micrófono silenciado. Siempre me pasa lo mismo. Sí. Sí, ya terminando la actividad, ya se pueden retirar. Nos vemos el día de mañana a las 10, que ya sería nuestra sesión de cierre. Ujú. Está bien, muchas gracias, hasta mañana. Ok, muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Hola, quería comentarte que yo ayer, corregí una actividad, la 2, porque cuando me di cuenta que la había subido, había subido la equivocada, o sea, le faltaban ahí unas cosas. Entonces ya la subí. Yo me imagino que tú ahí en la plataforma ves cuando suben una nueva, ¿no? Para calificar. Sí, sí, claro Ah, que ok. sí. Sí, mi nombre es Liliana Ortega, entonces ahí subí la actividad. Sí, Y ahorita ya perfecto, en un ratito más subo esta y nos vemos mañana, ¿ok? perfecto. Sí, claro que sí. Nos vemos Muchas mañana. gracias, que estés muy bien. Bye.
Ok, ya son 11:55. Prácticamente yo ahorita me tengo que conectar a otra sesión, entonces vamos a cerrar ahorita esta sesión. Este, solamente les pido que los que faltan de subir su actividad lo hagan en el transcurso del día y nos vemos mañana este, para cerrar el curso. Ujú. Tenemos solamente hoy para subirla, ¿verdad? La tabla. Ajá, la actividad de hoy solamente, ¿ok? Sí, las demás ya las subí. Ujú. Perfecto. Y Muchas bueno, gracias. Buenas hasta tardes. luego. Nos vemos. Rosa, ya te leí. Perfecto, en cuanto lo termines lo puedes subir, ¿sale? Pero por lo pronto, ah, no había yo leído esto, Rodrigo. Mañana lo checo. Es que Rodrigo me dice que están disilenciados por el administrador, no me di cuenta, pero mañana checamos eso, ¿ok? Pero bueno, por lo pronto nos vemos mañana. Bonito día.